Bien, muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Disculpen estos minutos de atraso, pero era que no se conectaba el en vivo. Gracias damos a nuestro Dios por una nueva y bella oportunidad que nos da el día de hoy de poder conectarnos a través de esta plataforma y poder dilucidar un poco lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy y transmitirnos muy especialmente en este tiempo, en un tiempo con bastantes vicisitudes, calamidades, un tiempo de pandemia que ya hemos superado, a Dios gracias, prácticamente 8 meses y seguiremos superándolas porque nuestro Dios está de nuestra parte, indistintamente de lo que el mundo está viviendo actualmente. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos muy contentos de que ustedes se hayan ya conectado. Gracias por conectarse, gracias por estar allí, siempre consecuentes. Y hoy vamos a traer una palabra, pero antes quiero recordarles que los días miércoles estamos por Instagram, 7:30 de la noche, hora Venezuela. Los días domingo a través de Facebook a las 11:30 de la mañana, siempre hora Venezuela. Estamos en Venezuela, sé que hay una diferencia en horas con Ecuador, con Colombia, con Panamá, con Argentina. En fin, tenemos diferentes tipos de horarios por lo que nosotros sabemos, pero siempre pongo la hora de Venezuela para que todos allá se puedan orientar. Así que bendecidos todos, bienvenidos a esta plataforma. Hoy vamos a tener un mensaje que lo vamos a llamar volverse al omnipotente. Volverse al omnipotente. Hacer como un acto de regresar, o por lo menos de enlazarnos. Eso más o menos, de eso se trata el mensaje de hoy. Pero antes quiero recordarles un poco lo que hablamos el día miércoles, así rapidito y sencillo. El día miércoles tratamos el tema de pasar de la ganancia a la pérdida, es decir, pasar de perdedor a ganador. ¿Cómo transitamos ese espacio que hay siempre, esa transición, ese camino que hay que recorrer entre perder y ganar? Inclusive cuando perdemos familiares, ¿cómo transitar ese camino? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo podemos llegar nuevamente a ser un ganador o a estar en el área de la ganancia en vez de haber estado en el estado de ganancias, de pérdidas? Es bien interesante el tema del día miércoles, muy interesante. Entonces, tocamos varios puntos que son los siguientes. Número 1, enfocarse en lo que se quiere ganar y no en lo que se ha perdido. Pusimos ejemplos como el caso de Abraham, su llamado. También pusimos el ejemplo de Pablo o el escritor del libro de los Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos, es decir, hacia allá voy. Ese es mi propósito, ese es mi meta, lo que quiero alcanzar. Por lo tanto, debo fijar mis ojos hacia donde quiero ir y dejar un poco atrás, o dejar atrás aquella pérdida. El sabor amargo, la tristeza, el dolor, el sentimiento, todo eso hay que vivirlo, pero no quedarse, porque al quedarnos nos estancamos. Otra de las cosas que dijimos en esa oportunidad es que de vez en cuando tenemos que mirar el retrovisor, tenemos que mirar a través de los retrovisores, pero para ver de dónde venimos, sin perder de vista hacia dónde vamos. Otro punto bien interesante fue el de darnos, más allá del dar, crear esa diferencia que es el darnos. Dios no dio una ofrenda en la cruz del Calvario, Dios se ofrendó. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 nos dice y nos aclara que Cristo siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, obedeciendo, se humilló
Y esa obediencia lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces Él se ofrendó, Dios se ofrendó en Jesús, no dio a Jesús como ofrenda. Esto es bien importante, porque a veces nosotros damos una ofrenda, nos metemos la mano en el bolsillo y sacamos la ofrenda, pero en esa ofrenda no estamos nosotros. Es simplemente algo, llenamos un espacio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa bien importante es respetar, honrar y valorar la palabra profética que hayamos recibido, aunque ésta no se haya cumplido en su totalidad. Eso es importante también tenerlo, respetar, honrar y valorar esa palabra profética, porque en su tiempo ha de cumplirse. ¿Por qué? Porque el arquitecto y constructor de nuestro futuro, de esa ganancia que tal vez la vimos perdida, es Dios. Él es el autor y consumador de esa fe que nosotros ejercemos en Él como arquitecto, como constructor de nuestro futuro. Otra cosa que hablamos, que pasar de la ganancia a la pérdida hay que caminar, hay que transitar con fe, y todos sabemos lo que es la fe, pero una cosa es saber lo que es la fe desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista teológico, intelectual, y otra cosa es conocer la fe, caminar en fe, caminar es distinto a saber lo que es la fe. Porque yo pregunto en cualquier sitio qué es la fe y todos me saben decir lo que es la fe. Pero ¿cuántos saben lo que es vivir en fe? Son dos cosas totalmente distintas. Ok, otra cosa que hablamos es que hay que siempre imprimir, más allá de la fe, hay que imprimir convicción, pasión y acción. Convicción, pasión y acción. Hay que imprimirle a esas cosas que hacemos, a todo lo que hagamos, especialmente pues en la parte ministerial. Concluimos que para superar la pérdida, pasar de la pérdida a la ganancia, hay que recordar que la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Hacer lo mejor con lo que se tiene. Pero lo mejor se manifiesta cuando nosotros hacemos todas las cosas que vayamos a hacer con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Cuando nosotros le imprimimos energía y vitalidad a lo que hacemos. Cuando nosotros imprimimos la convicción, la pasión en nuestra acción, en nuestro accionar. Y otra cosa bien importante, cuando nosotros prestamos la debida atención al camino que Dios trazó para nosotros. Es decir, cuando nosotros le prestamos atención a esas obras preparadas de antemano. Bien, todo esto que yo les acabo de resumir en 5 minutos fue lo que nosotros vimos, grosso modo, en el tema del día miércoles. Así que se lo recomiendo, ya está en YouTube, está también en IGTV, así que pueden verlo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones al respecto. ¿Cómo pasar de la pérdida a la ganancia? ¿Cómo pasar de ser un perdedor a un ganador cuando hemos de alguna manera perdido algo o creer que algo se nos perdió? Hoy vamos a hablar, como les dije antes, de un tema que es volverse al omnipotente. Volverse al omnipotente. Yo les voy a hablar de lo que yo considero que son los requisitos. Fíjate bien, los requisitos. Lo que Dios en su palabra nos exige que debemos llenar para volvernos al omnipotente. Y luego de los requisitos, estos son los requisitos, estos son los beneficios. Por eso voy a fungir hoy como maestro, más que como predicador, para que ir despacio para que todos lo podamos entender. Es un tema muy sencillo, fácil de entender, pero llenar esos requisitos no es nada fácil. No es nada fácil para usted, no es nada fácil para mí. Ojo, el hecho de que yo los esté enseñando no significa que yo llene el 100% de los requisitos. Es posible que llene unos cuantos, pero en la medida que se vayan llenando, cada uno de ellos trae sus propios beneficios. Cada uno de ellos trae sus propios beneficios.
Y usted va a encontrar del tema que voy a hablar hoy en Job capítulo 22, versículos del 21 al 30. Job capítulo 22, versículos de 21 al 30. Ojo, no podemos tomarlo como una doctrina. No podemos tomar esto como una doctrina. Es así porque es así. Pero sí tomarlos como principios, tomarlos como recomendaciones. En este caso, unas recomendaciones apostólicas que yo le hago. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar tu calidad de vida. Además de eso, esto lo puedes aplicar en tu vida personal, en tu vida familiar y por supuesto, aquí le hablo a los gobiernos del mundo, para todos aquellos que puedan de alguna manera oírme o por lo menos que este video alguien se lo pueda recomendar a estas grandes personalidades que no tienen tiempo para ver muchas veces lo que Dios le quiere decir debido a que ellos creen que pueden hacer todo porque son los magnates, porque lo eligieron como presidentes o gobernadores o alcaldes. Ellos piensan que no tienen que recurrir a más nadie. Pero si estos principios que yo voy a hablar hoy se toman en cuenta, repito, desde el punto de vista personal, y que haya alguien que, como dijo un gran pensador en la antigüedad, que si un gobernador incluyera en su gobernabilidad, en su programa de gobierno, los principios bíblicos, haría el mejor gobierno del mundo. Pero hasta ahora nadie ha escuchado de ese gran pensador, y de ese gran pensador todo el mundo habla. No voy a decir su nombre para que usted tenga la curiosidad de buscarlo. ¿Por qué? Porque si incluimos estos principios en nuestra vida personal, vamos a progresar. Tal vez un poco lento, pero lo vamos a hacer. Pero qué bueno sería que lo aplicaran nuestros gobernantes, para que tú veas que estuviésemos viendo un mundo progresar, crecer, desarrollarse. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar. Fíjense, capítulo 22 del libro de Job. Ya hice el recuento, ya hice la introducción. Capítulo 22 del libro de Job. Voy a hacer una acotación para los teólogos, para que ningún teólogo se sienta ofendido. Fíjense, quien habla en el capítulo 22 de Job es Elifaz. Elifaz, amigo del señor Job en esa época. Uno de los tres amigos que fue de alguna manera reprendido por Dios más adelante. Pero el hecho de que Dios haya reprendido a alguien porque de repente no tuvo cierta delicadeza para hablarle a Job, por así decirlo, en la transición que él estaba viviendo, no significa que lo que él haya dicho, que quedó escrito, no guarde una serie de requisitos, de condiciones y de principios que hoy nosotros, usted y yo, podamos practicar. Eso no lo significa. Eso no significa de que no se tome en cuenta. Y lo que voy a decir hoy, repito, lo voy a fungir como maestro, yendo un poco despacio, de manera que todos podamos entender el tema de hoy y anotar estos principios. En la medida que usted comience a practicarlos, no tiene por qué practicarlos todos al mismo tiempo, pero en la medida que usted lo vaya practicando, van a ir ocurriendo cosas en su vida. Van a ir ocurriendo cosas en su vida. Lo que pasa es que nosotros oímos un mensaje hoy y nos parece extraordinario y decimos, wow. Por ejemplo, yo recibí muchísimas llamadas del día miércoles por el mensaje. Wow, tremendo mensaje. Pero que no se quede ahí de decir un wow y decir, wow, tremenda palabra. No, que no se quede ahí, sino que esa palabra usted la pueda llevar a la práctica. Porque en la práctica es que usted va a ver el resultado. De resto será una palabra más, será un sermón. Y déjeme decirle con todo respeto que yo no doy sermones. Yo doy directrices. Yo no doy sermones. Si usted vino a buscar un sermón, ese no soy yo. Yo doy directrices, yo doy principios. ¿Ok? Capítulo 22 entonces, versículo 21 al 30 del libro de Job. Vamos a extraer allí algunas cosas que usted las ha leído, usted a lo mejor me las habrá oído en alguna oportunidad, pero esta vez quiero fungir, repito, como maestro, yendo poco a poco, paso a paso, para que lo podamos manejar.
El tiempo está pasando. El versículo 21, perdón, del libro de Job. Voy a hablar primero de los requisitos, oído, los requisitos, y después hablo de los beneficios. Fíjate, la primera parte dice, vuelve ahora. ¿Cuándo? Ahora. No es mañana, no es ayer, es ahora. Es ahora. ¿En cuál ahora? En el ahora que estás oyéndolo, o en el ahora en que tú decidas hacerlo. Vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Ese es el primer requisito. Para volverse al omnipotente, el primer requisito es volver en amistad con Dios. Fíjate que cuando me dice que vuelva, quiere decir que la persona había dejado la amistad con Dios. Me da a entender que de alguna manera esa amistad, esa relación que tenía con Dios se cortó, se suspendió en algún momento. Es como cuando tú tienes un amigo y de repente dejas de comunicarte con él. ¿Ves? Y pasan los meses y pasan los años y no te comunicas y no hay comunicación. La amistad puede de repente continuar, pero hubo una mella. ¿Por qué hubo una mella? Porque no hubo comunicación. Es decir, durante meses, durante años, no supe nada de ti, tú no supiste nada de mí. Entonces se rompió eso y Dios está diciéndonos a través de Elifaz, nos está diciendo, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve. Entonces el primer requisito es volver en amistad. Yo quiero decirte algo bien importante. En el capítulo 48 del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Es así. Iba a decir capítulo 48, versículo 1. Lo iba a invertir. Pero no. Es el capítulo 41, versículo 8. Allí Dios expresa acerca de Abraham y dice que Abraham es su amigo. Que Abraham es su amigo. Él dice, Abraham es mi amigo. En toda la Biblia, Dios no se expresa de nadie más como amigo, sino con Abraham. Algo bien interesante. Sin embargo, en el mismo Isaías, capítulo 47, creo, si mal no recuerdo, 48, versículo 22 y 57, 21, para aquellos que anotan, dije que iba a ir como maestro, despacio. 48, 22 y 57, 21, dice lo siguiente: no hay paz para el malo, no hay paz para el impío. Fíjate la expresión que Dios está usando allí. No hay paz. Es decir, ellos jamás tendrán paz. Pero sin embargo, lo que estamos leyendo dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Y uno de los beneficios, que lo hablaremos al final, pero se lo voy a decir de una vez, y tendrás paz. Quiere decir que si tu paz se ha interrumpido, si no tienes paz mental, paz interior, paz exterior, paz contigo mismo, paz en el entorno donde vivas, indistintamente de las aflicciones, tienes que revisar cómo está tu amistad con Dios. Aquí no se trata de religiosidad, aquí no se trata de cuántas horas ores, aquí no se trata de cuánto puedas saber de la Biblia, aquí no se trata de eso, aquí se trata de una amistad, una relación de amistad con Dios. Es tan importante lo de la amistad con Dios que Jesús, en el capítulo 15 de Juan, los versículos 13, 14 y 15, Jesús, o Yeshua, como se dice en hebreo, Jesús le dice a sus discípulos, no hay una cosa más grande, como dicen los cubanos, cosa grande, no hay una cosa más grande que alguien ponga su vida por sus amigos, dando a entender de que él iba a poner su vida por sus amigos, dándolo a entender.
Y después les dice a ellos, ¿sabes qué? No los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo, oído, no sabe lo que hace su señor. Los voy a llamar amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre, oye esto, todo lo que recibí de mi Padre, se lo he dado a conocer. ¿Viste? Yeshua le estaba diciendo a sus discípulos, señores, ustedes son mis amigos, y como amigos, yo entrego mi vida por ustedes. ¿Sabes más? Todo lo que recibí del Padre, se los estoy dando a conocer. No hay secretos. Entonces la amistad se trata de eso. La amistad con Dios, no te estoy diciendo la amistad con una persona, te estoy hablando de volver en amistad con Dios. Se trata de que Dios entregó su vida a través de Yeshua o de Jesús para nosotros o por nosotros. Interesante. Pero también nos ha dado a conocer todo lo que Él recibió. Por lo tanto, cuando hay una amistad con Dios, sus secretos más profundos son revelados. ¿Lo ves? Comienzas a tener una revelación escritural. Ojo, no un conocimiento teológico, porque conocimiento teológico basta que yo estudie teología. Y eso es bueno, muy bueno. Basta que yo revise los escritos en hebreo, los escritos en griego, en latín, y yo tenga una idea de lo que eso es. Eso es teología y eso está muy bien, eso hay que aplaudirlo. Pero yo me refiero a lo que Él recibió del Padre. Ahí no había teología, papá. Ahí lo que había era relación de amistad. En esa relación de amistad, Él dice, todo lo que yo recibí te lo revelé. Y luego le dice, y ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les diga. ¿Viste? Ahora entra la relación de obediencia. Entonces cada uno de nosotros hoy debemos revisar no tanto cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos de acuerdo a lo que sabemos. Yo prefiero saber poco y obedecer con base a lo que sé, y no saber mucho y no obedecer en nada. Vuelve ahora en amistad con Dios. Primer requisito. Vuelve ahora en amistad con Dios. El segundo lo vemos en el mismo estudio, requisito. Estoy hablando de los requisitos, ojo. El segundo requisito es que Dios dice que pon la ley en tu boca. Oído con esta palabra ley. Porque cuando hablamos de ley, todo el mundo dice, no, pero ya la ley no existe, porque todo en la cruz del Calvario, Jesús. Y sí, tienen hasta cierto punto razón. Pero óyeme, la palabra ley en el hebreo es la palabra Torah. Y la palabra Torah lo que significa son instrucciones. Por eso es que tú oyes a algunos judíos hablar de la Torah y tú piensas que está hablando de la ley. No, está hablando de las instrucciones. Y las instrucciones están desde Génesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ahí están sus instrucciones. Que la gente lo haya mentalizado y se refiere a la Torá nada más que con los 5 libros del Pentateuco, esa es otra cosa. Pero no es así. La palabra Torá quiere decir instrucciones. Y Dios nos está diciendo a través de este texto, que toma la ley en tu boca, toma la ley, toma la Torá, toma las instrucciones, colócala en tu boca. Ahora bien, ¿qué significa agarrar las instrucciones y colocarlas en mi boca? ¿Será que voy a estar todo el tiempo? Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, Génesis capítulo 5, versículo 17, Romanos capítulo... No se trata de eso. En el capítulo 1, para los que anotan, versículo 8 de Josué, Dios le recomienda a Josué,
que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Fíjate prácticamente lo que está diciendo por allá el libro de Job. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Te das cuenta? Entonces ya ahora me saca de... Ya me dice lo que significa colocar la ley en mi boca. Lo que significa es meditar de día y de noche. Ahora me vas a decir tú, bueno, quiere decir que me tengo que poner en la posición loto y meditar. No, papá. Meditar viene de una palabra en hebreo que significa rumiar. Rumiar fue extraída, ese pensamiento fue extraído de los rumiantes, específicamente la vaca. ¿Qué significa eso? Que la vaca está todo el tiempo. Usted observa una vaca y la vaca está todo el tiempo moviendo la boca, como que si estuviera masticando algo. Y lo que pasa es que, como todos ustedes saben, más que yo, que la vaca tiene 4 estómagos. Eso significa que ella está pasando el alimento de un estómago a otro según su proceso digestivo. ¿Ok? Yo no soy experto en eso, solamente estoy diciendo lo que hasta ahora sé. Ahora bien, cuando se habla de rumiar, es que tú todo el tiempo estés pasando la palabra internamente a la parte externa, del oído, del oído a la mente, de la mente al corazón, del corazón a la boca, del oído a la mente, de la mente al corazón, del corazón a la boca, del oído a la mente, de la mente al corazón, y que todo el tiempo haya una meditación. No es que tú vas a estar 24 horas sin dormir solamente meditando, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que cuando las cosas no van del todo bien, el Señor reprenda al diablo. Es el diablo, es un espíritu maligno que me está persiguiendo. No, no es nada de eso. Revisa simple y llanamente si tú estás llenando el requisito que Dios está expresando en su palabra. Sencillo. Sencillo. Voy a adelantar por la hora. ¿Lo ves? Luego, como número 3, le dice: pon tu palabra, su palabra, en tu corazón. Fíjate lo que, pon tu palabra en tu corazón. En un momento dice, pon la ley, la Torá, es decir, las instrucciones en tu boca. Ya te dije cómo. Ahora te dice, pon la palabra en tu corazón. ¿Por qué me dice Dios que ponga la palabra en mi corazón? Bueno, me voy al libro de Mateo, capítulo 15, y al capítulo 7 de Marcos, y voy a leer allí que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, la lascivia, el hurto, el robo, la corrupción, la maledicencia. Y me doy cuenta que es del corazón donde sale todo. ¿Te das cuenta? Yo no sé cómo hay personas que todavía dicen que son espíritus, que todavía dicen que son demonios, que vienen demonios. Cuando Jesús dijo claramente que es del corazón. Demonio de adulterio no es un demonio, es un deseo carnal que está en el corazón de la persona. La fornicación es un deseo carnal que está en el corazón de la persona. Ok, entonces fíjate, comienza, nos dice el libro de Mateo entonces que de la abundancia del corazón habla la boca, también lo dice el libro de Marcos, también nos dice todos los detalles que están en el corazón. Y cuando Dios entonces nos está diciendo, mira, pon mi palabra en tu corazón, es porque me está diciendo o me está dando a entender que si yo, mientras más palabra tenga en mi corazón, esa palabra expulsará para que nunca más regrese todas esas situaciones que habla el libro de Mateo y capítulo 15 y Marcos 7. Cuando yo coloco la palabra de fidelidad de Dios en mi corazón, el adulterio se va, la fornicación se va. Cuando yo coloco la palabra de Dios en mi corazón de no robar, el robo se va. Es decir, sustituir todo lo que está en el corazón por la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios esté en tu corazón,
tú tendrás la capacidad de expulsar todo lo que el libro de Mateo 15 y Marcos 7 expresa que está en el corazón. ¿Viste? Entonces ya se acabaron las expulsiones de demonios. Viste que yo no necesito expulsar demonios, simplemente colocar la palabra de Dios en mi corazón y esta expulsará todas esas situaciones que en mi corazón están, o que puedan estar, o que estuvieron. Y mientras mi corazón esté lleno de esa palabra, no le dará chance a que estas cosas regresen. Pero si yo expulso algo y lo dejo vacío, vuelve a regresar. La Escritura misma lo dice. Cuando el espíritu sale del hombre, va por lugares secos buscando dónde estar, y como no consigue dónde estar, ese espíritu regresa. Y cualquiera dice, el espíritu regresa con 7 demonios más. No, mijo, el espíritu es la palabra. Cuando la palabra de tu boca sale, una boca, por eso dice Jesús que nosotros daremos cuenta de cada palabra ociosa que sale de nuestros labios. ¿Cuándo? Cuando ella regrese. En un segundo te destruí 2000 años de tradición. Pero vamos a continuar con lo que realmente nos interesa por ahora, en este momento. Entonces, colocar la palabra, ya te dije cómo colocar. Volver en amistad con Dios, ya te lo expliqué. Colocar la palabra de Dios en tu boca, la ley de Dios en tu boca, también te lo expliqué. Por colocar la palabra en tu corazón, también te lo expliqué. O sea que ya te he explicado 3 cosas de esos requisitos que Dios nos está exigiendo para volvernos al Omnipotente. Luego dice, y de aquí nace el título de este mensaje: si te volvieres al Omnipotente. Volverse al Omnipotente es el cuarto requisito. ¿Qué es esto de volverse? Volverse es cambiar de rumbo. Es revisar qué rumbo llevas. Fíjate, nosotros podemos ser muy santos, muy santos. Aleluya, amén, gloria a Dios. Oro 3 veces al día. Una vez hablé con una persona que me dijo que ellos se ponían a orar desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y eso lo hacían prácticamente todos los días. Hacían vigilias de oración. Y a mí eso me parece muy bueno. Disculpen. A mí eso me parece muy bueno. Pero el asunto es que yo debo revisar mi camino. Porque Dios me está diciendo, si te volvieres al Omnipotente, es decir, si te vuelves, la palabra omnipotente del hebreo Shaddai, todopoderoso, Shaddai. Si te vuelves al Shaddai, es decir, al Omnipotente, al que todo lo puede, al todopoderoso, tienes que volverte. ¿Qué es volverme? Yo estoy haciendo las cosas por mis propias fuerzas. Y esto es importante que tú lo oigas. ¿Ves? Porque ¿cuántas personas están confiando más en lo que ellos hacen que en lo que Dios hizo para ellos? Repito, ¿cuántas personas están confiando más en lo que Dios hace, en lo que ellos hacen y no en lo que Dios hizo para ellos? O sea, no te estoy diciendo que no hagas nada. Lo que te estoy diciendo es que que tú revises cómo va tu camino. Porque a veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejores que Dios. Nosotros creemos que nuestro trabajo, que nuestra capacidad profesional, intelectual, técnica, nosotros creemos que lo que nosotros lo hemos logrado porque somos muy capaces. Y eso tiene su valor, es válido. Pero entonces lo que Dios hace, el omnipotente, el que todo lo puede, es decir, que cualquier cosa que tú hagas es insignificante para lo que Dios ha hecho o puede hacer para ti. Entonces Dios hoy nos dice, vuélvete al omnipotente, comienza a confiar en mí, comienza ahora de verdad a creer en mí. No se trata de las 8 horas de oración que hagas diaria, se trata de cómo es tu proceder las 24/7. No te estoy diciendo tampoco que no ores, lo que te estoy diciendo es que tu oración
tiene que estar compaginada con tu acción. Y tu oración y tu acción tiene que estar compaginado dentro de la omnipotencia de Dios, porque de lo contrario no estamos haciendo nada. Estamos llevando una vida religiosa, una vida de gloria a Dios, aleluya. Y le cantamos en griego, le cantamos en hebreo, le cantamos en inglés, le cantamos en francés, pero nada está ocurriendo. Es posible que mentalmente esté ocurriendo algo en tu vida, pero no estamos influenciando el mundo espiritual y no estamos llenando el requisito que Dios nos está pidiendo, porque si Dios es espíritu, el requisito que nos pide siempre va a ser espiritual. Vuelve a ora en amistad con Dios. Toma su ley en tu boca, toma su palabra y colócala en tu corazón y vuélvete al Shaddai, al omnipotente. Luego me dice, deleítate en su presencia. Es el siguiente requisito. Creo que es el número 5. Deleítate en su presencia. Es un deleite. La Escritura establece en el Salmo 37, si no me equivoco, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Es un deleite, un deleite. Cuando tú te deleitas en su presencia, es decir, que estar en su presencia no es una carga. Oh, tengo que orar hoy. Hoy vienen los hermanos. Otra vez de 8 de la noche a 4 de la mañana. Oh, y cuando eso se convierte en una carga, se convierte en algo que nos pesa sobre los hombros, ya no hay deleite. Tus 8 horas de oración, con todo respeto, se perdieron. Porque no hubo deleite en la presencia de Dios. Y luego viene el siguiente requisito, que es, alza a Él tus ojos para que busques tu rostro. La mayoría de nosotros, oído con esto, la mayoría de nosotros no buscamos el rostro del Señor. ¿Y sabes por qué sé que no lo buscamos? Porque nosotros nos arrodillamos. Imagínate, oído, si pudiera hacerlo en este momento aquí lo haría, pero imagínate una persona que está parada delante de ti y tú te arrodillas delante de esa persona. Imagínatelo por un momento. Tu cabeza queda a la altura de sus manos. Tu cabeza queda a la altura de sus manos. ¿Lo ves? Y todo lo que tú hagas, toda tu oración, toda tu adoración, es buscando sus manos. Es decir, buscando que Él haga algo para ti. Que Él accione. Recuerda que la palabra manos en la Biblia siempre simboliza acción. Entonces tú estás buscando que Dios haga algo para ti. Y si tú buscas que Dios haga algo para ti, tú estás buscando son sus manos. Pero aquí te dice que busques su rostro. ¿Viste? Ya no me habla de arrodillarme, me habla de levantarme. ¿Viste? Y de elevarme. Y de buscar su rostro. Y nadie puede buscar el rostro de Dios si primero no es un adorador. Es decir, que lo que Dios está implementando aquí es la adoración. Es el acto de orar. Perdón, de adorar. Porque en la adoración tú buscas su rostro. Y como número siguiente te habla de la oración. Fíjate, todo lo que te dice primero. Vuelve en amistad con Dios, pon su palabra la ley en tu boca, pon su palabra en su corazón, vuélvete al omnipotente, deleítate en su presencia, alza a Él tus ojos en adoración. Y en séptimo te habla es de la oración. Y la oración nosotros, para todos los que me están oyendo, la oración siempre es lo primero. Primero que nada vamos a orar. Primero que nada vamos a orar. Vamos a comprar un carro. Primero que nada vamos a orar. Y tenemos que, no estoy diciendo que no se ore, repito, lo que estoy diciendo es que dentro de la requisitoria de Dios está como número 7, que es como la plenitud, más que el inicio es la plenitud. Primero tienes que revisar si tu amistad
no sea interrumpido con Dios. Si tú tienes su ley, sus instrucciones en tu boca, si su palabra está en su corazón, si tú estás vuelto al omnipotente o estás confiando más en tus propios actos que en los actos de Él, si estás buscando su rostro en adoración, todos estos detalles son importantes antes de orar. Por eso, con todo respeto a aquellas personas que oran mucho, revisa si estos 6 requisitos previos están antes de que tú eleves una oración. Luego dice como número 8, pagar sus votos. Pagar tus votos. Yo me podía detener aquí en la oración y hablar los tipos de oración: oración de petición, oración de agradecimiento, oración de consagración, oración de ayuda, oración de apoyo, oración de... Hay muchos tipos de oración, tipos que los que teológicamente se han clasificado, pero yo eso lo obvio para seguir más adelante, para seguir adelante. Venimos con la otra palabra, que es pagar tus votos. ¿Qué significan votos? Los votos significan compromiso, una cantidad de compromisos que nosotros hemos adquirido a lo largo y ancho de nuestro largo camino como creyentes. Hemos hecho una larga caminata y hemos hecho una cantidad de compromisos, nos hemos comprometido, sobre todo cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad, todo el mundo hace votos. Señor, si me sacas de esta. Dios mío, si me sacas de esta, Señor. En el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Señor. Oh Adón, oh Adonai, oh Shaddai. Hablo en hebreo y en griego y en alemán. Y me comprometo, pero no cumplo. Porque ya salí de la situación. Dios tiende su mano y te saca. Mira, le ofrezcas o no le ofrezcas, te comprometas o no te comprometas con Dios, tú estás viviendo en gracia. Y eso es importante, estás viviendo en gracia. Ahora, que no vivas en su favor es otra cosa, pero en gracia estás viviendo. Entonces el amor incondicional, inmutable, infinito de Dios va a estar presente. Entonces no te comprometas. Pero aquí dice, y tú pagarás tus votos, es decir, pagarás tus compromisos. ¿Cuándo pagas tu compromiso? Cuando tú sabes que tienes amistad con Él, que las instrucciones de Él están en tu corazón, en tu boca, su palabra en tu corazón, tú te has vuelto el omnipotente, te deleitas en su presencia, eres un adorador, oras sabiendo ya de antemano, previamente, todas estas cosas, y pagas tus votos. ¿Por qué? Porque eres un hombre de compromiso. Por último, como creo que es la número 9, para los que están anotando, es limpieza de manos. No, pero es que en este momento nadie es limpio, porque es que todos de alguna manera pecamos, pastor, y esto y lo otro. Sí, esa persona que me contestó y pensó eso, es esa persona que todo el tiempo está hablando de que la sangre de Cristo tiene poder. Yo hablo con una cantidad de personas y cada rato dicen, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo está en la puerta de mi casa, ahí no entra demonio, ahí no entra nada. No, es que ya el demonio está dentro. Claro que no va a entrar, ya entró. ¿Hasta cuándo vas a entender que los demonios están en tu corazón? En los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la laxivia, todo eso está en tu corazón. Y a menos que tú hayas dejado tu corazón afuera. Por favor, vamos a ser serios con lo que estamos enseñando. ¿Ok? Fíjate. Entonces la limpieza de manos lo que te habla es de tener pureza. Hay un principio establecido en las Escrituras que se llama la pureza. Exacto, así es. El deseo puro. El deseo puro de hacer las cosas. Entonces, cuando te habla de limpieza de manos, te está hablando de la limpieza de tus acciones. Que no sean acciones turbias. Aquellas acciones donde tú veas que no está la pureza de Dios, que no se está practicando un principio, tú debes desecharla inmediatamente. ¿Por qué? Porque son requisitos de Dios para con tu vida. ¿Ves?
Fíjate que por eso te planteé primero los requisitos, 9 requisitos. A lo mejor hay muchos más, pero basándome en el contexto de Job capítulo 22, versículo 21, 9 requisitos que Dios nos exige. Esos 9 requisitos tienen a su vez una serie de una serie de beneficios. Pero fíjate, cada uno, si yo me pusiera a detallarlos uno por uno, cada uno te genera un beneficio, te genera una bendición. Ahora, la bendición nosotros todos la queremos. Nosotros queremos el beneficio, pero no queremos el compromiso. Por ejemplo, cuando Dios dice, vuelve ahora en amistad con Dios, que es el primer requisito, enseguida te dice, y tendrás paz. Y por consiguiente te vendrá el bien. ¿Viste los dos beneficios inmediatamente después de volver en amistad con Dios? Vuelves en amistad con Dios y automáticamente te viene la paz. Te viene el bien. ¿Ves? Toma su palabra, toma su ley en su corazón y la ley en tu boca y la palabra en su corazón. Y enseguida te dice, serás edificado. Principio de edificación que predicamos hace, creo que fue el 14, si no me equivoco, de septiembre u octubre, discúlpeme usted, pero se llama principio de edificación. Lo puedes buscar por YouTube, ATT José María Elohim Internacional. Puedes buscarlo en cualquiera de esos dos canales, puedes buscar estos temas. Principio de edificación. Serás edificado. La edificación es un principio. Está establecido en las Escrituras. Y Dios te dice, serás, no es que tú vas a edificar, sino que Dios se va a edificar en ti. Son los beneficios, mis amados. De eso lo queremos. Pero recuerda que previamente hay unos requisitos. Luego mira lo que dice. Alejarás de tu casa la aflicción, como número 4. Alejarás de tu casa la aflicción. ¿Qué es una aflicción? Las aflicciones son enfermedades, dolencias, escasez, maldiciones ancestrales, enfermedades, dolencia. Y que Dios te está diciendo, alejarás de tu casa la aflicción. Llenemos los requisitos y tendremos paz, vendrá por ende el bien, seremos edificados y alejaremos de nuestra casa la aflicción. Todo el mundo quiere alejar la aflicción de su casa. Los brujos compran con el ciervo y compran una cantidad de cuestiones aromáticas para esto. Existe la aromoterapia también. Existe una cantidad de cosas que la gente la usa para alejar las malas energías de la casa. Y la mayoría de los cristianos echan fuera demonios de su casa. Pero hermano, los demonios de tu casa no se van a ir. No se van a ir. Vas a estar todos los días echando fuera demonios. Te vas a cansar, te vas a agotar y no vas a lograr nada. ¿Sabes por qué? Porque para eso ocurra, tienes que llegar a una serie de requisitos que ya te lo nombré. Si tú llenas esta serie de requisitos que ya te nombré, entonces automáticamente todos los beneficios están secundando el requisito. Tener paz, te vendrá el bien, serás edificado, se alejarás de tu casa la aflicción. Mira esto, tendrás más oro que tierra. Tendrás más oro que tierra, como número 5 y como número 6, para agarrar esta misma, dice, como piedras de arroyo, el oro de Ofir. Ofir era un lugar en esa época, la época de Job, era un lugar que era muy famoso por sus grandes riquezas, especialmente sus riquezas mineras, entre que sobreabundaba el oro. Se parece a Venezuela.
Ahora permíteme hablar un poquito de Venezuela, pues. Permítemelo. Permíteme hablar un poco de Venezuela. ¿Por qué? Porque los mayores yacimientos del mundo de petróleo, de oro, de bauxita y de una cantidad de minerales valiosos están en Venezuela. Supera a Arabia Saudita y a todos los países árabes. Venezuela ha sido bendecida con la mano de Dios, es tierra de gracia, pero Venezuela hoy no tiene paz. Venezuela hoy no le ha venido el bien. Venezuela no ha sido edificada, sino más bien destruida. Venezuela no se ha alejado de ella la aflicción. Tiene más oro que tierra y tiene más piedras de arroyo. Tiene como piedras de arroyo el oro, el petróleo. Pero ¿por qué todo eso que Dios está hablando en esta palabra no está ocurriendo en Venezuela? A pesar de que hay algunas de estas bendiciones que yacen naturalmente en ella. Y en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque se requiere que se viva en amistad con Dios. Y hay un pensamiento que dice, así como es el rey, así son sus súbditos, así es su pueblo. Extraído de un pensamiento bíblico que dice, así como es, tal como es el sacerdote, así será el pueblo. Entonces, si nuestra cabeza no tiene amistad con Dios, entonces no hay amistad. Y eso se lo digo a los reyes del mundo, se lo digo a los gobernantes, se lo digo a todos. ¿Cómo es posible que en nuestro país se haya sustituido el Padre Nuestro por el Chávez Nuestro? Atención a esos pastores que están apoyando a este gobierno. Yo no tengo nada en contra, pero no tengo nada a favor tampoco. Porque todo lo que se oponga a la palabra de Dios, yo me opongo. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios consigue uno en contra que se llama José Silva. ¿Por qué? Porque yo no puedo apoyar algo que esté contrario a los principios establecidos en las Escrituras. Así me la pinten como me la pinten. Porque son principios que están establecidos. ¿Cómo voy a violar yo un principio si eso es lo que yo predico? Entonces mi código de honor no sirve. Mi código de honor es andar en la verdad, andar en justicia y andar con rectitud de corazón. Ese es mi código de honor establecido en las Escrituras. ¿Cómo es que hemos cambiado el Jesucristo eterno por el comandante eterno? ¿Cómo es que han ocurrido esos cambios en nuestro país y todo el mundo está callado y hay una cantidad de personas apoyando esto? Inclusive creyentes, pastores, ministros del Señor. Entonces a esos ministros Dios les dice hoy, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y te vendrá el bien, serás edificado. Pon la ley, el Torah, las instrucciones de Dios en tu corazón, en tu boca. Vuélvete al Omnipotente. Deleítate en su presencia, no en la presencia de un gobernador. Y eso es con los venezolanos y eso es con todos. Específicamente en Venezuela, porque es lo que estoy viendo aquí en Venezuela. En otros países sé que también está ocurriendo. Este mensaje es para todos, para todo aquel que pueda alcanzar. Y luego dice, el Todopoderoso será tu defensa como número 7. Por eso dije que esto era aplicable a personas, a familias, a comunidades, es aplicable a un estado, es aplicable a un país, es aplicable a donde lo apliquemos. Esto va a dar resultados si lo aplicamos. Empecemos, por ejemplo, nosotros, no me diga tremenda palabra, bueno, si lo es, y si no lo es, no lo es, pero no me diga wow, no, yo ya deje de darme diciendo los wow, y comience a practicar en su vida lo que Dios está estableciendo.
para que veamos los cambios. Aquí me dice, el Todopoderoso será tu defensa. ¿Ves? Yo no estaría atormentado que si van a venir una intervención de los americanos, una intervención de los pitiyanquis. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso será la defensa de Venezuela si Venezuela llenara estos requisitos, por Dios. Y luego dice, tendrás plata en abundancia. No estaríamos quejándonos del problema económico, del bloqueo, no estaríamos quejándonos porque tendríamos la plata en abundancia. Pero si no hemos sabido qué hacer con el petróleo y con el oro, mucho menos con la plata. Pero aplíquenlo ustedes entonces personalmente. Y luego dice, para adelantar por la hora, dice, determinarás una cosa y eso te será firme. ¿Viste? Tendríamos determinación. No estaríamos hablando tanto de determinación de los pueblos. Pero ¿cuál determinación de los pueblos si no hay determinación personal, individual, de coraje, de plantarse bien y de decir, determino esto y esto me va a hacer firme? Pero ¿cuándo algo va a ser firme? Cuando yo lo determine. Cuando yo vuelva en amistad con Dios. Cuando yo me vuelva al Omnipotente. Y luego dice el versículo, sigue diciendo como número 10, dice, habrá luz en tus caminos resplandecerá la luz. ¿Ves? Se acabarían las tinieblas. Ahora lo natural, especialmente en un lugar llamado el Estado Falcón, lo natural es que se vaya la luz, que no haya energía eléctrica. Ay, estuvimos sin luz ayer todo el día. Ay, bendito. Vuelve en amistad con Dios. Pon su ley en tu boca, su palabra en tu corazón. Vuélvete al Omnipotente. Deleítate en su presencia. Alza a Él tu rostro en adoración. Haz la oración adecuada previamente con todo esto que te he dicho. Cumple con tus votos y ten limpieza en tus manos en acción. Tendrás paz. Te vendrá el bien, serás edificado, alejarás de tu casa la aflicción, tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, determinarás una cosa y te será firme, habrá luz y resplandecerá tu luz en todos tus caminos. Como número 11 dice, serás enaltecido en medio de las dificultades. Enaltecido serás en medio de las dificultades. Fíjate que no te está diciendo que no van a venir dificultades. Te está diciendo que en medio de ellas tú serás enaltecido. Cuando estos principios de una u otra forma lo apliquemos en nuestro país, Venezuela será nuevamente enaltecida y ocupará su lugar como cabeza de las naciones, porque para eso lo llamó Dios. No, pastor, yo creo que la cabeza va a ser la iglesia del Señor. ¿Cómo va a ser la iglesia del Señor si la iglesia del Señor no sabe ni dónde está parada? Explícame, ¿cómo va a ser la iglesia del Señor cuando los pastores no saben ni dónde están parados? Cuando los pastores hoy son cristianos, mañana son de un partido político. Cuando los pastores se la pasan, una gran mayoría de ellos se la pasan mendigando una bolsa. ¿Cómo me hablas tú de que la iglesia es cabeza? ¿Cómo me hablas tú de eso? Entonces, ¿tenemos una iglesia equivocada o tenemos una cantidad de líderes que están liderizando la iglesia totalmente equivocados? Pero tienen curso de teología, son teólogos, son una cantidad de cuestiones. ¿De qué te sirve a ti eso si estás condenando a la congregación que tú pastoreas a estar en servidumbre de alguien que no es Dios?
Explícame, rebáteme todo lo que estoy diciendo, pues. Teológicamente no tienes forma de rebatirlo, porque es una verdad que está implantada en la palabra, porque son principios, y contra los principios no hay teología que valga. Número 12 dice, Dios libertará al humilde y al inocente. Con tu mano Dios libertará, con tu proceder Dios libertará al humilde y al inocente. Esa cantidad de personas humildes e inocentes, entre comillas, la palabra inocente, que la palabra inocente quiere decir sin ciencia, sin conocimiento. Una cantidad de personas que muchas veces por ignorancia están siguiendo a alguien. Voy a cerrar con esto. Lo último es, el Señor oirá tu oración y te contestará cuando a Él clames. Eso lo dejé de último. Pero la oración, una vez llenado estos requisitos, permítame decir esto, con toda autoridad que me da el ministerio que el Padre me ha dado y la palabra que tengo en mis labios, es bochornoso, escuche la palabra, es bochornoso que un hombre que se diga que conoce las Escrituras y que de paso no es que se diga, sino que es el pastor de una de las congregaciones más grandes que tiene Venezuela y es conocido nacional e internacionalmente, por ganar votos ande repartiendo sardinas a la gente humilde. Eso es burlarse del pueblo. Eso es una burla del pueblo. ¿Por qué no lo hiciste en otra época? ¿Por qué lo vienes a hacer en la época de elecciones? Eres tal cual como un político cualquiera. Tú has irrespetado la dignidad ministerial. Y a ti te lo digo. Comienza a comportarte como lo que eres o renuncia de lo que tú dices que eres. Es bochornoso que estés utilizando la miseria humana para tú proyectarte como un candidato político. Eso es abusar de la miseria. Y nosotros estamos llamados a enaltecer al humilde, a cuidar al inocente. Y aquí dice claramente la palabra que Dios libertará por nuestra acción. Una vez que llenemos estos requisitos, estaremos libertando al humilde y al inocente. No burlándonos de ellos. No apaciguando un día con 4 o 5 sardinas. Es bochornoso hacer una cosa de esa de alguien que se diga que dignifique el ministerio que Dios le ha entregado. Tenía que decirlo. Mi nombre es José Silva, apóstol José Silva. No me estoy escondiendo, estoy aquí. Te declaro muy bendecido, declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en tu corazón y en la mente y en el corazón de toda tu familia. Te declaro que eres más que vencedor. Declaro que más allá de lo que tú mismo puedes creer, pensar y esperar, el Padre se manifestará en tu vida. Por favor, considera cada uno de los requisitos que se han estado presentando en el día de hoy, antes de considerar los beneficios, porque siempre vemos los beneficios, queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso de cumplir con los requisitos. Vamos a adquirir compromiso con estos requisitos y veremos que todos estos beneficios vendrán secundando cada uno de los principios o de los requisitos que nosotros podamos llenar. Recuerda que es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en fe en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Recuerda que hay una unción profética que está haciendo espiritualmente. No está saliendo a la calle, no está haciendo marcha por Jesús, está saliendo en el espíritu, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y con eso lograremos un consenso espiritual a nivel nacional e internacional y mundial, donde las fuerzas espirituales se van a unir, y cuando este consenso se produzca,
la espada resplandeciente de nuestro Dios se hará presente para hacer su intervención como Él quiere, como Él sabe y cuando Él sabe. Así que toda la gloria para Él y su bendición sea siempre para con nosotros. Gracias por haberte conectado. Te declaro muy bendecido. Fuerte el abrazo.